Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a aprender cómo utilizar lo que son las estructuras de control, ya sea en switch o ya sea un if simple, un if compuesto o un if anidado. En este primer video vamos a abarcar únicamente la estructura de control if en sus diferentes partes o en sus diferentes formas. En este caso vamos a comenzar utilizando nuestro programa en Raptor y posteriormente vamos a utilizar nuestro programa de Visual en el lenguaje de programación de C#, en el cual vamos a aprender cómo pasar el análisis de nuestro diagrama hacia nuestro código, ya código en C#. Algo que sí hay que tener bien en claro es que Raptor me va a servir para ver el funcionamiento de la estructura como tal, ¿verdad? Así que nos va a ser de mucha ayuda en eso. Las estructuras de control básicamente sirven para que nosotros tomemos una decisión o realicemos un proceso en base a una decisión, al cumplimiento de una condición. En ese sentido, vamos a hacer un pequeño programa en el cual vamos a definir, por ejemplo, vamos a definir si un número o que me muestre un mensaje, si un número es mayor a 3 o si es menor a 3. Pero ¿qué pasaría cuando sea igual a 3? Entonces vamos a incluirlo cuando sea mayor o igual, ¿verdad? O sea que cuando sea mayor o igual a 3, que me muestre un mensaje, y cuando sea menor a 3, que me muestre otro mensaje. Entonces vamos a agregar lo que es un input para hacer una entrada de datos. Recordémonos del método de la caja negra del proceso entrada-salida. Venimos acá y decimos ingrese un número. ¿Está? Y lo guardamos en una variable que se llame valor. Posteriormente seleccionamos nuestro selection, valga la redundancia, y aquí vamos a preguntar si valor es mayor o igual a 3. ¿Por qué pongo valor? Porque recordémonos de que al usuario le estamos diciendo que ingrese un número y ese número se está guardando en la variable valor. Entonces el valor que tenga la variable lo vamos a comparar si es mayor o igual a 3. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿qué va a pasar cuando la variable sea mayor o igual a 3? Vamos a mostrarle un mensaje entonces al usuario que me diga el número ingresado es mayor o igual a 3. Aquí quiero detenerme en algo. Cuando las estructuras únicamente tienen condición, o mejor dicho, cumplimiento, ¿verdad? O una acción solamente de un lado, a este tipo de estructuras se les llama estructuras simples. En este caso ustedes vean de que cuando no se cumple la condición simplemente no hace nada, sino que simplemente se sale, ¿verdad? Y ahí finalizó todo. Veamos. Me pide un valor, vamos a ponerle que el valor sea 6, por ejemplo. 6 es mayor o igual que 3, sí, me muestra el mensaje. Entonces vamos a limpiar esto, vamos a volver a correr para no generar ningún tipo de confusión. 6 ve que sí es mayor que 3, entonces me dice el número ingresado es mayor o igual a 3. Pero ¿qué pasaría cuando no sea mayor? Entonces miren, vamos a ponerle 2. Vean algo ustedes. No me muestra nada. ¿Por qué no me muestra nada? Porque como la condición no se cumplió, se vino de este lado, ¿verdad? Y dentro de esto no hay ninguna acción, ¿verdad? Los diagramas de flujo van siempre de arriba hacia abajo, ¿verdad? En un proceso estructurado. Entonces, a este tipo de estructuras se le llama simples. Vale, pero ¿cuándo son compuestas? Cuando los dos lados tienen acciones, es decir, cuando se cumple la condición hay acción y cuando no se cumple la condición también hay acción. Entonces en ese caso vamos a poner un output también del lado del no, y aquí vamos a ponerle, por ejemplo, el número ingresado es menor
a 3. Hoy sí, miren, hay acciones cuando se cumple y hay acciones cuando no se cumple. Veamos. Cuando sea, por ejemplo, 2. Ahí está, ¿ve? El número ingresado es menor a 3. Este tipo de estructuras son estructuras compuestas. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros decimos, por ejemplo, si el número es igual a 3, por ejemplo? Vamos a quitar la condición de aquí. Aquí solamente me va a mostrar cuando sea mayor a 3. Ya no me va a mostrar cuando sea igual, sino que aquí únicamente me va a mostrar, digamos, cuando sea, digamos, 4 o un número mayor a 3. Me va a mostrar este mensaje. Aquí me va a mostrar cuando un número sea menor a 3. Pongámosle 2. Me muestra este de acá. Pero ¿qué va a pasar cuando el número ingresado sea 3? Obviamente, así yo dejo así el programa tal cual como está, 3 no es mayor que 3. Entonces, por lo tanto, va a decir que es no. Pero el mensaje me está diciendo el número ingresado es menor a 3. Cosa que no es cierta, porque yo ingresé 3 y 3 no es mayor que 3. Entonces, ¿cómo hacemos en este caso? Lo que vamos a hacer nosotros acá es que si esta condición no se cumple, vamos a anidar otra condición. Es decir, agarramos otro selection y lo ponemos acá, ¿verdad? Este mensajito lo vamos a quitar ahorita. Y decimos, valor es mayor que 3. Si eso es sí, entonces se hace esto. Pero si es no, entonces yo le pregunto, valor es igual a 3. Si es igual a 3, entonces yo muestro acá un mensaje que diga el número ingresado es 3. Ahora, si no es mayor a 3 y no es 3, entonces, ¿qué es lo único que resta? Que sea menor que 3. Entonces acá, vamos a quitar esto. Entonces acá le decimos el número ingresado es menor a 3. ¿Verdad? Veamos. Ingresemos, por ejemplo, 9. Se cumple esta condición. El número ingresado es 3. Ahora ingresemos 1. Miren, ahí está. Me dice el número ingresado es menor a 3. Entonces valor vale 1. ¿1 es mayor a 3? No. Entonces vuelve a preguntar. ¿1 es igual a 3? No. Entonces el número es menor a 3. Ahora ingresemos el número 3. Ahí está, ¿ven? El número ingresado es 3. 3 es mayor que 3. Recordémonos de que valor vale 3 ahora porque él fue el valor que ingresé. De hecho aquí está, ¿ve? Valor es 3. 3 es mayor que 3. No. 3 es igual a 3. Sí, entonces me muestra el mensaje de acá. Y es donde está el resultado. Aquí ve. El número ingresado es 3. Ahora, a este tipo de estructuras se le llaman estructuras anidadas porque hay una estructura dentro de otra estructura. Entonces esto no siempre se usa, pero sí se utiliza. Entonces, ¿cómo pasamos esto a nuestro lenguaje de programación ya en Visual Studio utilizando C#? ¿Cómo lo pasamos exactamente esto? Vale, las estructuras en este caso de control ya en código de programación, nosotros lo vemos acá de esta forma. Vamos a escribir la palabra if y presionamos 2 veces tab. Ahí me va a aparecer lo que es la estructura simple, o sea, solamente cuando la condición sí se cumpla. Por eso dice true aquí. Cuando la condición sí se cumpla, entonces va a ser lo que está dentro de las llaves, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la condición que yo voy a poner acá? La primera, valor mayor que 3. Pero antes vamos a pedir el número. Recordémonos que antes estamos pidiendo un número. Entonces vamos a poner acá console.write
y decimos ingrese un número. Vamos a crear una variable tipo entero que se llame valor y eso va a ser igual a convert to int y aquí console.readline. Ahí está. Estamos guardando lo que se escribió en la consola, lo estamos guardando en la variable valor y lo convertimos a entero porque lo vamos a asignar a una variable valor que es entero. Si aquí fuera char, entonces aquí nosotros tendríamos que decir convert to char, ¿verdad? Tendríamos que decir eso. Uy, char. Ahí está. Si aquí fuera double, entonces aquí tendríamos que convertirlo a double. Pero como en este caso es entero, entonces aquí le voy a poner to int, ¿verdad? Posteriormente les voy a explicar en qué consiste int 16, int 32, int 64 y todo eso. Entonces, vamos a evaluar la variable valor ahora. Valor, miren, vamos a poner la misma condición. Valor es menor que 3. Si eso es así, entonces ponemos un mensaje que diga console.read write y aquí le voy a poner el número ingresado es mayor a 3 y abajo aquí le vamos a poner un console.readline readkey para evitar de que el programa se cierre automáticamente y el programa finalice solamente al presionar una tecla. Hasta este momento esto es una estructura simple, ¿verdad? Porque solamente hay una acción del lado del sí, ¿verdad? Solamente hay acción del lado del sí cuando se cumple la condición. Veamos el programa. Digamos ingreso el 4. El número ingresado es mayor a 3. Probémoslo nuevamente. Probemos 1. Vean que no me dice nada, ¿verdad? Porque no le hemos dicho de que cuando sea falso haga algo, no lo hemos dicho todavía. Entonces para ello vamos a poner el else. El else, este else viene siendo esta parte de acá. F por eso otra vez. Viene siendo esta parte de acá. ¿Sí? Este es el else. Entonces aquí vamos a ponerle, por ejemplo, console.write y aquí le ponemos el número ingresado es menor a 3. Vamos a probar 2. Ahí está, ¿ve? El número ingresado es menor a 3. Probemos con el 5. El número ingresado es mayor a 3. Probemos ahora con el 3. Era lo que les decía anteriormente, el número ingresado es menor a 3. Y 3 no es menor que 3. Entonces vamos a utilizar la estructura anidada, o sea, es decir, volver a preguntar. ¿Cómo entonces lo hacemos aquí? En el else, que este else corresponde a este if, vamos a volver a preguntar, else if. Y aquí volvemos a poner valor es igual a 3. Si en un dado caso valor fuera igual a 3, entonces ya no me va a decir que el número es menor a 3, sino que lo que me va a decir es el número ingresado es 3. Pero ¿cuándo me va a decir entonces que el número es menor a 3? Recordémonos de que todo if tiene su else. No puede haber un else sin un if. Entonces, es el else. Este else pertenece a este if. Pero este if no tiene su else. Entonces aquí le vamos a poner else. Miren. Entonces aquí es cuando es mayor a 3, aquí es cuando es 3 y aquí la vamos a poner cuando sea menor a 3. Miren. El número ingresado es menor a 3. Ahí está. Veamos. Ponemos 1. El número ingresado es menor a 3. Pongamos 3. El número ingresado es 3. Pongamos ¿qué? 100. El número ingresado es mayor a 3.
y ahí tenemos las estructuras, bueno, utilizando la estructura if, ya sea de una forma simple, compuesta y anidada, ¿verdad? Así que, bien, este ha sido el video, espero lo hayan comprendido, suscríbanse a mi canal si no es que no lo han hecho, y pues, adiós.